Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy vamos a desgranar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Hablaremos de una figura que todos admiramos, una artista que irradia luz propia en cada papel que interpreta, y de un detalle que ha despertado muchísimas preguntas, esa enigmática carta que dice «Yo también te extraño». ¿A quién va dirigida? ¿Qué significa realmente? Prepárense para un viaje lleno de romance, especulación y, quién sabe, quizás alguna revelación. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Comenzamos. Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la carrera de Demet Özdemir. Es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma hipnotizante y su belleza, bueno, es simplemente deslumbrante. La hemos visto brillar en telenovelas que nos han hecho suspirar, reír y llorar. Desde Erkenci que la catapultó a la fama mundial, hasta producciones más recientes que demuestran su versatilidad y profundidad actoral. Pero hoy, no vamos a hablar tanto de sus éxitos profesionales, sino de algo mucho más personal, algo que ha generado un torbellino de rumores y especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hace poco se conoció la existencia de una carta, supuestamente escrita por Demet Özdemir, que contenía la frase tan reveladora, «Yo también te extraño». Inmediatamente las preguntas empezaron a llover. ¿Quién es el destinatario de esta emotiva confesión? ¿Se trata de un amor del pasado, un amigo cercano, o quizás alguien de su familia? La verdad es que el mundo del espectáculo y en particular el de las celebridades, a menudo nos presenta estos pequeños enigmas que avivan nuestra curiosidad. Y cuando se trata de alguien tan querida como Demet, estas preguntas se multiplican exponencialmente. Ahora bien, para entender el contexto de esta carta, debemos remontarnos un poco en el tiempo y considerar las relaciones sentimentales y personales que se le han conocido a Demet Özdemir. Recordemos que en el ojo público, la vida privada de las estrellas siempre está bajo un escrutinio constante. Y si bien Demet ha sido bastante reservada en muchos aspectos, es inevitable que algunos detalles trasciendan. Uno de los romances más sonados y que capturó la atención de todos fue su relación con el cantante y actor Can Yaman. Ambos protagonizaron Erkenci y su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción para convertirse en un romance real. Sus seguidores, los famosos yamanistas y demetistas, vibraron con esta pareja. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya tuvo un final, y fue una noticia que entristeció a muchos de sus fans. Después de su ruptura, era natural que quedaran preguntas abiertas. ¿Cómo se sentían realmente? ¿Existía algún tipo de resentimiento o, por el contrario, aún quedaban sentimientos? La frase «Yo también te extraño» podría encajar perfectamente en un escenario de este tipo. Imaginen la complejidad de una relación que nació en la pantalla, se convirtió en un fenómeno mediático y luego llegó a su fin. Es posible que con el tiempo ambos hayan reflexionado sobre lo vivido, y esta carta podría ser una señal de esa reflexión, de un sentimiento que persiste a pesar de la distancia o la separación. Pero no debemos quedarnos solo con esta hipótesis. El mundo de Demet Özdemir es vasto y ha estado rodeado de muchas otras personas importantes. Pensemos en sus amistades. Demet es conocida por ser una persona leal y cariñosa con sus amigos. Es posible que la carta haya sido dirigida a un amigo que vive lejos, a alguien con quien comparte una profunda conexión y que ha echado de menos en su día a día. El tiempo, las giras, los rodajes, todo esto puede generar distancias, incluso con las personas que más queremos. Una carta así, expresando añoranza, sería un gesto hermoso y muy sincero en ese contexto. Otra posibilidad que a menudo surge cuando se habla de cartas y sentimientos es la familia. Demet, como muchos de nosotros, tiene lazos muy fuertes con sus seres queridos. Podría ser una carta para un familiar que reside en otro país, o con quien no puede pasar tanto tiempo como desearía. Si bien es menos probable que una carta tan personal y cargada de emoción se filtre a la prensa si fuera para un miembro de su familia más cercano y privado, no podemos descartarlo por completo. Las familias son el pilar de nuestras vidas y la ausencia de un ser querido puede sentirse profundamente. Ahora analicemos la frase en sí, «Yo también te extraño».
Esta frase, aunque simple, lleva consigo una carga emocional muy grande. Él también es clave. B. Implica que la otra persona ha expresado previamente que extraña a Demet. Esto añade una capa de reciprocidad y, quizás, de cierta tensión o expectativa. Si alguien le ha escrito a Demet diciéndole que la extraña, y ella responde yo también te extraño, esto sugiere que hay un sentimiento compartido, una conexión que no se ha roto por completo. Es importante recordar que en muchas ocasiones, lo que se publica en los medios o en las redes sociales puede ser objeto de interpretaciones, rumores y hasta desinformación. A veces las frases se sacan de contexto, o se le da una connotación diferente a la que realmente tiene. Podría ser que la carta haya sido parte de una obra de teatro, de una película, o incluso una publicación antigua que ha resurgido. En el mundo digital, esto es una posibilidad real. Una simple frase puede volverse viral y generar un debate inmenso sin que tengamos todos los elementos para juzgar. Sin embargo, si tomamos la información como genuina y la carta como un escrito personal de Demet Özdemir dirigido a alguien que ella extraña, debemos considerar las implicaciones. Si fuera una relación amorosa pasada, como la que tuvo con Can Yaman, esto podría significar que aún hay sentimientos. No necesariamente un deseo de retomar la relación, sino quizás un reconocimiento de lo que fue y la huella que dejó. O podría ser una forma de cerrar ciclos, de expresar gratitud por lo vivido. La nostalgia es una emoción poderosa, y a veces se manifiesta en gestos como estos. Por otro lado, si pensamos en una amistad, la frase refuerza la idea de la importancia de las relaciones humanas, incluso para figuras públicas que parecen tenerlo todo. Demostrar vulnerabilidad y expresar que extrañas a alguien, sin importar quién seas, es un acto de humanidad que resuena con cualquiera de nosotros. Y si retrocedemos a la posibilidad familiar, esto solo subraya el valor universal de la familia, sin importar el éxito o la fama. Ver a una estrella como Demet expresar añoranza por sus seres queridos nos humaniza y nos recuerda nuestras propias experiencias. La belleza de este tipo de misterios es que nos permiten especular, crear nuestras propias narrativas y, sobre todo, conectar con la empatía. Nos preguntamos cómo se sentiría esa persona al recibir esa carta. ¿Sería una sorpresa agradable? ¿Una confirmación de sentimientos mutuos? ¿O quizás una mezcla de ambas? Hemos visto a Demet Özdemir en su faceta de actriz, interpretando personajes complejos y llenos de matices. Pero en la vida real, detrás de las cámaras, también vive sus propias emociones, tiene sus propias relaciones y, por supuesto, extraña a personas importantes en su vida. Esta carta, sea cual sea su destinatario final, nos habla de esa faceta más íntima, de esa humanidad que todos compartimos. Quizás nunca sepamos con certeza a quién fue dirigida la carta. Y honestamente en muchos casos eso es parte del encanto. El misterio, la posibilidad, la especulación nos permiten mantener viva la imaginación. Lo importante es reconocer la emoción detrás de esas palabras. Yo también te extraño, es una frase universal que habla de conexión, de afecto y de la importancia de las personas en nuestras vidas. Demet Özdemir, con su talento y su aura, nos ha dado muchas razones para admirarla. Y detalles como estos, aunque pequeños, nos permiten verla como una persona real, con sentimientos y experiencias que resuenan con las nuestras. Nos recuerdan que sin importar cuán exitosos seamos, las relaciones humanas y los vínculos afectivos son fundamentales. En resumen, hemos explorado las posibles destinatarias de esa enigmática carta de Demet Özdemir que dice «Yo también te extraño». Hemos considerado la posibilidad de que sea un exnovio como Can Yaman, dada la intensidad de su relación y la atención mediática que generaron. También hemos pensado en la opción de un amigo cercano, o incluso un miembro de su familia, destacando la importancia de las relaciones personales en la vida de cualquiera. Lo que está claro es que la frase implica una conexión mutua, un sentimiento compartido de añoranza. Y aunque el misterio sobre su destinatario exacto pueda persistir, lo verdaderamente conmovedor es la expresión de una emoción humana universal, la de extrañar a alguien importante. Y ahora, mis queridos amigos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A quién creen que Demet le escribió esa carta? ¿Qué significado le dan a la frase «Yo también te extraño»? Dejen sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace este canal tan especial.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se sumerjan en este misterio. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal. Y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.